Bienvenidos al primer anecdotario de la hora gaussiana. En esta ocasión te hablaré de las mejores anécdotas, historias y vivencias que tuve cuando estudié la carrera de matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Anécdotas académicas y de situaciones que nos pasaron al recorrer esta licenciatura. Y de invitados, qué mejor a compañeros que también estudiaron en la UAM. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez va a salir un poco de contexto de lo que he estado realizando aquí en la hora gaussiana, en este podcast que hablamos de matemáticas. Ahora sí que reuní al crew, como le dicen aquí en México, reuní al crew, reuní a la banda, reuní a los cuates, porque hoy vamos a contar las historias jamás contadas de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ya nombrada aquí por mí la mejor universidad de México y del mundo, ¿no? Ya es un título que le di aquí con mis compañeros, que en algún momento también ellos estudiaron la carrera de matemáticas. Estamos entre 4 matemáticos hablando no vamos a demostrar teoremas, no vamos a hablar sobre cosas de matemáticas, sino que vamos a ir directo a esas anécdotas. Están todos, estudiamos en la misma universidad, en el mismo campus o la misma sede, que es la de Iztapalapa. Iztapalacra para la banda. Aquí está, los voy a presentar, Israel, Ricardo y Abraham, y vamos a hacer esa plática entre amigos de esas historias, esas anécdotas que siempre quedan en el tintero, que muchas veces no las contamos fuera de una charla de amigos, y hoy la idea es compartir todo ese bagaje en nuestro andar universitario, en esos años que pasamos en la gloriosa institución, tanto las anécdotas desde cómo llegamos, cómo entramos a la UAM, anécdotas con los profesores, anécdotas con la comida, con las actividades deportivas, con todo ese bagaje, para que la gente que quiere ingresar, ahora que ya se viene el examen de admisión, conozca todo lo que va a vivir y conozca todas estas historias y anécdotas y hasta mitos que tiene esta gloriosa institución. Para empezar, igual para que se vayan presentando, me gustaría que contaran por cómo fue que decidieron estudiar en la UAM y además por qué matemáticas. Empezamos, si quieren, aquí a mi mano izquierda, sea mano derecha, de arriba abajo, con Israel, que nos cuentes por cómo fue que llegaste y dijiste, yo quiero ser matemático y yo voy a irme a la UAM Iztapalapa. Híjole, pues así como de querer ser matemático, pues no, la verdad no. Yo fíjate que yo soy una persona que soy del rancho, literal, un ranchito. Entonces yo quería estudiar agronomía o veterinario, algo así relacionado con el campo. Pero en la prepa tuve una maestra que me dijo, no, pues parece que tú eres bueno para matemáticas. Cuando ya ves, como todo buen mexicano, el último día para hacer el registro, dije, ¿qué voy a meter? Pues estoy entre matemáticas, ya me había dicho, y veterinaria, ¿no? Porque pues veía que acá no había veterinarios, al menos no buenos, creo. Y dije, bueno, pues dejémoslo al azar. Matemáticas, águila, veterinaria. Un volado, y salió matemáticas, y así fue como empecé. La verdad, yo no sabía que existía la carrera. Yo no les voy a decir, ay, no, pues mi sueño siempre fue ser matemático. Yo no sabía que existía. Es más, yo después de la prepa pensé que no había. Es más, después de cálculo, porque mi hermano estudió en ingeniería industrial, después de cálculo, que álgebra lineal, ecuaciones diferenciales que veía que sufría, pensé que ya eso era todo, todas las matemáticas. Igual como veía que sufría, pues decía, no, pues yo creo que no. Pero te digo, así fue, y ingresé a la UAM precisamente por mi hermano, y porque me batearon de la UNAM, hay que decirlo también. Sí, porque en la UNAM hice examen para física, igual, pero no me quedé. Me batearon de ahí, entonces, como la realidad de muchos, yo creo que es una realidad que es nuestra segunda opción. Bueno, la UNAM siempre creo que de muchos es la primera, ¿no? La segunda el Poli y la tercera pues ya la UAM. En el Poli no me metí porque como lo veía más como ingenierías, no sé, no me llamó mucho la atención. Y como mi carnal estaba estudiando en la UAM,
y me platicó un poco de ella, pues dije, pues le entramos a la UAM. Y así fue como le entré. Fíjate esas historias que cuentas de que cómo llegaste a la UAM. Es el cliché que se maneja aquí en México de decir, sí, primero la UNAM, luego el Poli, y luego los que no los aceptan acá, los mandamos a la UAM, ¿no? Yo creo que luego por eso les duele mucho a los del Poli que los brinquemos, ¿no? En niveles, de cuando dicen las mejores universidades de México y de repente los rankings, brinca la UAM y es como que luego sí, brincar a la UNAM está muy difícil, o sea, la UNAM siempre va a ser la número uno por todo, la UNAM es un monstruo, ¿no? Lo podemos decir que es en investigación, en campus, en todo lo que quieran, sí, va a ser la mejor, pero en esos rankings muchas veces la UAM ha brincado al Politécnico, y es como que más pelearnos el segundo lugar, porque realmente de la UAM, el Politécnico, investigaciones y todo ese rollo, al brincar a la UNAM, o sea, es un salto abismal, ¿no? Y yo también me acuerdo mucho que con los compañeros, la mayoría siempre llegábamos así como de saber qué pedo, qué es la carrera de matemáticas. Nadie llegaba diciendo, mira, yo me voy a dedicar a geometría diferencial, yo me voy a dedicar a álgebra, topología. Son materias que ni conocíamos, ¿no? O sea, la verdad ya cuando te las van presentando en el andar universitario, ya es como te vas empapándote de todo esto. Pero sí, sí muchos llegamos así como de a ver qué onda, a ver qué pasa, a ver cómo nos desenvolvemos y a ver si sí es cierto que somos chingones en matemáticas, ¿no? A ver, Ricardo, por ahí para que tú nos platiques cómo fue que llegaste a la UAM, y por qué en Iztapalapa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo. Bueno, pues la cuestión fue la siguiente. Cuando yo estaba en preparatoria, ya quería estudiar, yo sí quería saber qué eran las matemáticas. Y de hecho, voy a buscar ahorita uno de mis trabajos de preparatoria sobre geometría diferencial. Es una tesina que teníamos que desarrollar en preparatoria para poder egresar. Entonces, yo estudié la prepa en las famosísimas prepas del PEJE de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ya mi asesor era de la UNAM, el que fue mi asesor de este proyecto, de este trabajo de investigación, que es, allá le llaman problema eje. Él es profesor de la UNAM, ahí en Facultad de Ciencias, y bueno, pues la verdad me gustó mucho cómo nos impartía clase, las demostraciones, todo ello. Entonces, ahí nace más que nada ya mi gusto y mi decisión por las matemáticas, pero estaba indeciso dónde iba a estudiar, ¿no? Realmente yo no sabía bien dónde iba a estudiar matemáticas, si no es por un profesor de historia egresado de UAM Iztapalapa. Él, el profesor Israel, si en algún momento llega a escuchar o a ver este video, pues un saludo, profe Israel Becerra, que después se convirtió ya en un amigo allá en la UAM. Pero él me compró la guía para prepararme al examen y y bueno, ya cuando yo conocí la UAM, pues realmente me enamoré, ¿no? Es una institución extremadamente bonita, en comparación, por ejemplo, no quisiera dañar los sentimientos de nadie, pero por ejemplo, en comparación con otras universidades, ¿verdad? La UAM lo tiene todo cerca, bonito, el comedor, la biblioteca, el centro de cómputo, los salones. Entonces, se me hizo eso también muy práctico, muy bonito, me gustó. Y de hecho, fíjate, algo curioso, cuando presento o defiendo mi tesina en la preparatoria, el que fue mi asesor, terminando me dice, bueno, Ricardo, pues eso ya fue todo, ¿no? Nos vemos allá en CEU. Y pues con un poquito de pena, pero sí le dije, profe, pues yo creo que no, le digo, me voy para la UAM, ¿no? Si en algún momento quiere visitarme también por allá, pues es bienvenido. ¿Y qué crees que me dijo? No, ¿cómo te vas a ir a tierras paganas, no?
eso no es ¿cómo que te vas a ir para allá? Y le digo, no, pues ya tomé mi decisión, presenté mi examen y ya me quedé, ¿no? Y más porque justamente el profesor de historia me había comentado que la UAM era primer lugar en ese entonces, estamos hablando del 2009, Ujú. era en el 2009, cuando estaba egresando yo de preparatoria, mi profesor de historia dijo, que por qué me iba a ir a otra universidad si en la UAM era la número uno en matemáticas, ¿verdad? En América Latina, en Ujú. ese año fue obtuvo el rating más alto en matemáticas. No habló de lo demás, ¿no? En matemáticas. Y me dijo, y pues si es la mejor en matemáticas, pues vete para allá. Esa fue la razón. Y además, que me voy a adelantar un poquito, ya unos segunditos, pero en la preparatoria, en una semana de matemáticas que organizaron los profesores de matemáticas de mi preparatoria, conocí a Felipe Saldívar, a Horacio Tapia y a la doctora Shirley Bromberg. Entonces, ellos me comentan de la UAM, ¿no? Y bueno, pues se potenció más mi gusto, mi amor por entrar a la UAM, ¿no? Y esa fue, digamos, mi experiencia. Solamente presenté una vez el examen y me quedé. Y como ya había concluido mi preparatoria el semestre anterior, pues no tuve ningún problema para entrar. Fíjate que ahora que lo mencioné, ya no me acordaba de eso. Cuando fue todo ese rollo de que hacen los rankings por licenciaturas, yo estaba terminando ya la carrera ahí en la UAM, que fue en el 2009. Entonces, como yo ya iba saliendo, fue lo que le dio nivel y por eso quedamos en primer lugar. Ya desde ahí como que ya me acuerdo que hasta lo pegaron ahí en el, de que decía matemáticas, y me acuerdo mucho también que historia estaba también reventando a todos, ¿eh? Lo que era historia y matemáticas eran así como que por carrera estaban en el ranking en número uno, ¿no? Y en ese momento Sí. fue cuando yo dije, ay cabrón, sí está fuerte la UAM en matemáticas, y me acuerdo que eso atrajo a mucha gente, porque yo cuando entré en el 2006, pues es cierto que pues éramos bien poquitos. Y ya cuando yo estaba saliendo, ya vi que ya estaba jalando más gente con esos rankings. Y salió en el periódico. Y hasta yo también en ese momento hubiera comprado el periódico y lo hubiera hasta guardado, ¿no? Porque es un buen recuerdo esa parte de que hicieron el ranking. Me la pusieron como. Era matemáticas, e historia. Y fíjate Sí. cómo tú sí ya ibas a lo que, ya sabías a lo que ibas. Hacías geometría diferencial en la prepa. Y yo creo que no había conocido a nadie que tuviera esa mentalidad de decir, yo quiero hacer esto porque quiero, de hecho te dedicaste a la geometría diferencial, ¿no? El diferencial, Sí, o sí, sea, ya en la maestría sí, en la geometría, trabajaste exactamente. con Anthony en esa parte, entonces sí es como que ya desde el principio ya sabías No, que era análisis, no, ¿no? eso, lo que pasa es que en la licenciatura, efectivamente en la licenciatura sí estudié un poquito más de geometrías, en general, ¿no? De Ujú. geometría, me orienté un poquito más en estas materias de geometría, pero lo de la maestría ya fue por otras cuestiones que no pude trabajar con profesor Guadalupe Reyes, que de hecho creo que ya hasta hicieron su video, ¿no? Tienes Sí, un sí, video con acá el estuvo profesor Guadalupe. hablando de cómo Sí, ya no. intentó salvar al mundo del COVID, ¿no? Eh, Sí. y tú, Entonces, sí, así estuvo. sí, ¿No? coincidencias, Y ¿no? como ya no pudimos trabajar, pues trabajé también mejor con el doctor Anthony en análisis matemático, en teoría espectral. Y en la carrera trabajé con el profesor Ernesto Pérez Chabela, Sí, que ahora ya se fue al con un CIMAT, ¿no? proyecto no, está en el ITAM, Sí, es cierto. Siempre luego en el los ITAM. confundo. Ajá, Pues sí, fíjate, sí, una en buena el ITAM, historia. allá pues sí, bueno, Pues vamos bueno, a darle a ver, espacio a los Abraham, ¿y tú cómo fue que compañeros. llegaste a la UAM y decir, yo quiero estudiar matemáticas, quiero ser matemático? Porque ya luego llenas la forma y te ponen ahí la lista de carreras y elegiste matemáticas. Pues yo creo que
en un principio, igual que Israel, pues estaba un poco en la indecisión, ¿no? Yo estaba estudiando una vocacional, las vocacionales son del poli, y en ese tiempo, pues yo hice mi examen para el poli, y mi primera opción era, no sé qué tenía en la cabeza, pero tenía en la cabeza ingeniería industrial, y luego tenía ingeniería mecánica, y al tercer lugar le puse en la SPEM, ¿no? Porque era la carrera de, no me acuerdo si era físico matemático o era matemático, pero yo creo que la puse hasta el tercer lugar por esa razón, ¿no? Y resultó que sí me quedé en mi primer lugar, en mi primera opción, perdón, ahí en UPIXA, en Ingeniería Industrial. Y ya estuve ahí más o menos un semestre y estuve más o menos viendo qué rollo. No estaba muy enterado acerca de los temas, los temarios. Hay muchas veces que a veces cometemos ese error de que elegimos una carrera y no investigamos más allá, ¿no? Más que nada en qué es lo que se estudia en esa carrera o cuáles son los temas de estudio. Y como que ya no me gustó mucho y en ese tiempo también estaba haciendo es que se contaban los dos exámenes, entonces hice también para la UAM, pero ahí ya también me guié mucho porque pues en la vocacional agarré mucho cariño por las matemáticas. Obviamente ya cuando llegas a la carrera te das cuenta que muchas veces no es nada que ver con lo que uno estudia en la prepa. A uno le gusta tal vez el cálculo, ¿no? Lo más que puedes llegar a ver en la prepa, cálculo integral, y dices, yo quiero más de esto, ¿no? Llegas al primer semestre, al primer trimestre de la UAM y te dan con todo ahí en las demostraciones, ¿no? Entonces, pues sí, esa fue mi elección. Entonces yo hice también el examen para la UAM y también pues me quedé ahí. Recuerdo que en ese tiempo, dependiendo de cuántos puntos habías obtenido en tu evaluación, podías cursar o no algo que se llamaba cursos, Trimestre no cero, sé, ¿no? trimestre cero, algo así, Trimestre que cero. apenas lo estaban implementando. Y ya era una opción de ti si querías elegirlo, ¿no? Pero obviamente le daban más énfasis a los que tenían menos puntajes. Y ya yo me lo salté y ya comencé con la carrera, pero eso es más que nada la, la forma bueno, el cómo me quedé, ¿no? Sí, sí elegí ya después, dejé al poli a un lado y me decidí por la UAM también porque ya empecé a investigar más acerca de carreras que tengan que ver más con matemáticas, ¿no? Porque yo quería nada de física, sino algo más como de matemáticas enfocado. Y más o menos fácil. Entonces investigaste y dijiste, no, pues a futuro a los de industrial los van a agarrar de bajada a todos los ingenieros y van a hacer memes, ¿no? Ves que no sé Así por es. qué, no sé cómo empezó ese bullying hacia ingeniería industrial, no sé cómo surge, de repente como que son cosas que luego subo así los memes en la página o en el canal y siempre le ponen, no entendí, soy industrial, ¿no? Y yo así como, pues a los ingenieros industriales que, y fíjate, eso no sabía. Que también te habías quedado en el poli. Yo me quedé en el poli y la misma, en ingeniería industrial. Creo que la otra opción era ingeniería mecatrónica, porque en ese entonces, pues yo no sabía qué onda con la vida. Y como que yo decía, pues ingeniería mecatrónica me imaginaba haciendo transformes y así cosas bien rudas, ¿no? Y sí me quedé, y me quedé en UPIXA, me quedo en UPIXA, pero yo sí no fui, o sea, yo ya no me presenté, ya no llevé papeles. Me tocó en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Me acuerdo que ahí tenías que llevar tus papeles y todo. Yo no los llevé. Ahí tengo mi hoja de que me aceptaron en el Politécnico. Y ya después fue como empecé sí trabajé un rato en la cocina. Y después me metí a decir, bueno, yo quiero ser profesor. Y por eso nació mi gusto de decir, bueno, a ver, ¿profesor de qué? Y yo dije, pues de matemáticas, ¿no? Entonces fue como puse en internet licenciatura en matemáticas, me salió la UAM, ni siquiera sabía dónde estaba, esa era una realidad de que yo decía, pues Iztapalapa, ¿no? Pues yo me imaginaba pues así en el centro de Iztapalapa o no sé, ¿no? Y ya cuando decidí en ese sentido estudiar acá, fue que empecé a conocer cómo llegar, no sabía cómo llegar, tuve que preguntar, pues antes no había como Google Maps, ¿no? Que le pones y te dice cómo llegar. Y ahora, por ejemplo, de siguiendo con esto, igual en lo que Israel le regresa a su internet, no sé, ya se le murió su teléfono. Anécdotas, fíjense, a mí una anécdota que me acuerdo mucho, yo para el examen de admisión no estudié, o sea, me acuerdo que yo, o sea, en el examen de admisión no estudié,
y llegué tarde, o sea, me acuerdo que llegué tarde al examen justamente porque no sabía dónde estaba la universidad. Ya me toca hacer el examen, creo que me paré hasta tarde, yo dije, no, pues está a estar cerca de mi casa, y llegué corriendo, por poco ya no me iban a dar chance de hacer el examen, sino que pues, el aplicador, porque creo que eran los mismos chavos de la universidad los que aplicaban, los mismos estudiantes aplicaban el examen. Creo que como que había una convocatoria y ya tú ibas ahí de chalán a hacer aplicador. Y me acuerdo que a la chava que estaba ya aplicando el examen, le digo, oye, pues dame chance. Le digo, es que mira, yo vengo desde no sé dónde. En ese punto le dije, ahí casi ya me iba a poner a chillar, a decirle, pero sí eran como 15 20 minutos, así, sí era tarde realmente. Y todavía me acuerdo que, no sé por qué, pero se me quedó muy, muy grabado eso, de que te decían, debes de llevar 2 lápices. Y yo decía, chinga, pero pues ¿por qué 2 lápices, no? Yo me imaginaba que uno era como para donarlo y el otro era para ya hacer el examen, ¿no? Y siempre me quedé con esa duda, de que yo decía, no mames, ¿por qué 2 lápices? Y yo así como que yo nada más llevaba un lápiz, ¿no? Y ya veía que decía ahí 2 lápices y todo eso. Y yo dije, falta corta, me manden a comprar otro lápiz para meterme, ¿no? Y ya no, sí me dejaron entrar con un lápiz nada más. Y ya me puse ahí en chinga a resolver el examen. Pero esa es mi anécdota de cuando fue el examen de admisión. Ricardo, tú, por ejemplo, cuando presentaste el examen, ¿tienes alguna anécdota o algo que te acuerdes de ese momento? Sí, bueno, mira, en el examen estuvo algo, eh, pues gracioso, porque yo iba muy enfermo de gripa, pero ya ves que en el metro, se suben los vendedores ambulantes Mm. vendiéndote estas pastillas de broncolín. Bueno, digo, no sé Sí, sí, por sí, la sí. marca, Sí, sí, sí. no sé si vaya a haber problemas No, por decir la no. marca, pero, este, entonces, ese día, pero yo estaba enfermo y acababa a pasar no me acuerdo, eh, bueno, fue una cuestión ahí, pues algo complicada con esa gripa. No sé si ya estaba lo del COVID, que desconozco. No, perdón, lo del COVID, lo de la influenza, ¿no? Ajá, el Lo de la HN1, no sé qué, ¿no? influenza, Ajá. ándale, sí. Entonces, pues yo llego, bueno, ya, no sé si ya había pasado o algo así, pero una tos tan fea y llevaba mis pastillitas. Entonces, no sé si los que estaban sentados alrededor mío, por miedo a estar contagiados o algo así, salieron a los 5 o 10 minutos, ¿no? Pero fue una tos así inmensa, entonces, que hasta la cabeza se me estaba poniendo roja pues de la presión de la tos. Entonces, todo el mundo, bueno, yo me acuerdo que ese día fui uno de los pues que salió más o menos en tiempo. No me llevé las 3 horas, me habría llevado como 2 horas, yo creo. Y, y cuando vi, pues ya muchos ya se habían salido, ¿no? Este, entonces, pues, digamos que esa fue, digamos, la experiencia con el examen. Intenté dar una vuelta por ahí, pero no me dejaron. Es que aparecen los Mm. muchachitos, esos que aplicadores y ahí todo el staff, y me dicen, no puede estar por aquí, por favor, ya a la salida, ¿no? Y bueno, pues esa fue, digamos, a grandes rasgos mi experiencia con el examen. Mm, Me sentía un poquito confiado, no lo voy a negar, eh, aunque no lo resolví todo. Hubieron algunos problemas, principalmente de química, que yo no pude resolver, voy a ser honesto. Y decidí no perderlo y y nada más, ¿no? De ahí en fuera yo creo que me sentí tranquilo, y más que nada porque el examen, como bien saben, para CBI está estructurado con un poquito más de peso hacia matemáticas, ¿no? Razonamiento matemático, habilidades matemáticas y conocimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces,
pues yo creo que fue lo que me ayudó realmente. Pero bueno, digamos que esa fue mi experiencia. Pero bueno, lo que decía Abraham también, cuando entras a la UAM, dices, puede ser muy bueno en tal área o en tal materia, pero nada, platicábamos una vez con este Israel y la UAM te da unas cachetadas cuando entras, ¿no? O sea, puedes ir muy bueno, puede ser lo que quieras, puedes venir de otra universidad, pero la UAM te dice, a ver, aquí vas a empezar de cero, ¿no? De cero. Y le agarras el ritmo o estás frito, ¿no? Y es que hay una gran diferencia entre lo que es el trabajo por semestre y lo que es el trabajo por trimestre, ¿no? Los ritmos son muy distintos. Y a mí me pasó en cálculo diferencial, ¿no? Primer trimestre, reprobado, ¿no? Lo digo ahorita, pues Ahora, sí, ahora que eres maestro de cálculo diferencial, ¿no? ahora que sí, pero en su momento sí me dolió mucho, sí me pegó, ¿no? Dije, no puede ser. Entonces te aferras. De hecho, bueno, fíjate, aquí tengo ya el trabajo que les había comentado hace un momento. No sé si se alcance a ver, Sí, ahí dice. ¿no? Tu nombre y geometría hiperbólica y el universo. Exactamente. Es un poquito de la relatividad de Einstein, de lo que te había comentado que quería platicar de las aplicaciones de la geometría, perdón, del álgebra lineal, y no tanto enfocado en la geometría diferencial, sino más con álgebra lineal. Y y bueno, es un trabajo, fíjate, o sea, lleva cálculo, lleva geometrías, eh, geodésicas, isometrías, ya este estudio de la matemática, y aún así cuando entras, luego, reprobado, ¿no? Y bueno, pues así, digamos que así fue mi ingreso. De hecho, yo fui el chico Superman el primer año, pura S, ¿no? Pura S. Entonces, y bueno, iba a comentar, me iba a cambiar de carrera en el primer año, ¿no? Me iba a cambiar de carrera, ya no, sí se me estaba haciendo pesado, pero en ese entonces la coordinadora, Shirley, me dice, no, señor Núñez, a usted no le firmo nada, ándele. Y me regaló una playera que, ¿cómo? No, bueno, esto no me acordaba, la verdad, hasta ahorita vino a mi memoria de nuevo, pero me regaló una playera de esas que, nada más traía aquí matemáticas one, Sí. nada más. Negra, ¿no? Negra. No, la mía era beige. ¿Beige? Color Yo beige. tenía Ajá. una negra que tiene... Ya no me queda, Sí. ¿no? Pero sí tenía una. Sí, también, a mí ya no Sí, me queda. yo me acuerdo que en ese entonces sí cabía y ahora ya no. Bueno, me la regaló. ¿Y cómo ves que esa fue bueno, o sea, cada quien, ¿no? Con eso fue mi motivación. Y a partir de ahí ya me empezó a ir un poco mejor, pero también considero que tuvo mucho que ver que encontré mi ritmo de estudio y pues también a compañeros que vale la pena mencionar, a mi amigo Genaro, a mi amigo Israel, a mi amigo Abraham, ¿verdad? A la amiga Susana, que pues todos éramos sí, dedicados al estudio. Y, pues al amigo Juan Claudio, también, ahí sí ve en el momento, el amigo Chubi, famosísimo Chubi, ¿no? El amigo Diego también, y el amigo Daniel, que se nos acaba de adelantar hace unos meses, ¿verdad? Ya no está en este mundo. Y yo creo que fuimos un muy buen equipo porque a pesar, o sea, estudiábamos, ¿no? El tiempo necesario en la biblioteca, pero también nos dábamos nuestro tiempo para jugar básquetbol, ¿no? Básquetbol, despejar la mente, ir a comer, las pláticas, entre muchas cosas, ¿no? Entre muchas más actividades. Sí, ahí ya casi contaste toda tu historia, ¿no? En la UAM. Ya. Pero vamos a recapitular. Sí vamos a llegar a ese punto. A ver, Abraham, tú de tus anécdotas de cuando hiciste el examen de admisión, dices, ya estabas en el poli y de repente pues llegas a hacer otra vez estos exámenes, ¿no?
Pues recuerdo que, no sé, creo que en el poli hasta inglés preguntaban, ¿no? Y otras cosas que es muy Ujú. diferente al examen de la UAM. El de Sí. la UAM, como lo dice Ricardo, sí está muy enfocado, no sé, hablando de un porcentaje X, así al azar, yo creo que un 70% al área de ciencias. Entonces, física, química, no sé si biología también, pero matemáticas y el razonamiento matemático, pues llevaban un mayor porcentaje, ¿no? Entonces, pues casi ahí, pues ese porcentaje tenía que estar muy bien, contestado en el examen, porque si no ya los puntos van bajando y en ese aspecto, pues yo pienso que, pues yo creo que eso fue lo que saqué bien, más bien tal vez química y alguna otra cuestión ahí rara que me haya tocado fue lo que me hizo bajar un poco los puntajes, pero aún así nos quedamos, ¿no? Entonces, alguna cosa extraordinaria que me haya sucedido, no creo. Yo creo que, bueno, sí llegué a tiempo, no recuerdo en cuánto tiempo lo hice, pero no fui de los últimos ni tampoco fui de los que luego ya se salen a la media hora, ¿no? Pero todo bien en el examen de la admisión, no hubo Ningún ninguna cosa. altercado, ¿no? No, Eh, no. y ahora, no sé si Israel está por ahí, Ah, Estoy, sí, aquí ahí estoy, está. A perdón. ver, tu Pasa anécdota es de... que Ajá. Sí, sí, no hay mi problema. anécdota es que yo hice 2 exámenes de admisión, güey. Entré a la carrera, ¿sí me oyen? Sí, 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 estamos escuchando. Entré a la carrera, estuve en la carrera como 2 años y medio, 3, pero pues igual no avanzaba, pura S, y en algún momento de mi vida dije, no, sabes que esto no está funcionando, y me fui a dar de baja definitiva. Limpiaron mi matrícula porque la primera vez que ingresé fue en el 2007 y la segunda vez que ingresé fue en el 2010. Entonces me di de baja y lo que hice y algo que es muy importante, como dijo Ricardo, es que tú encuentres tu forma y tu ritmo de estudio. Porque yo me daba unas aburridas en las clases, la verdad, para ser sincero, pero así feas. Y pues ya sabes que cuando uno como alumno se aburre, ahora comprendo mucho mis alumnos, que ya le estás picando al compañero de al lado, que ya lanzaste una bolita, que no sé qué. Entonces, son anécdotas. Entonces, yo me aburría y algo que empecé a hacer, porque te digo que mi hermano ya había estudiado cálculo, él ya iba mucho más adelantado que yo, me prestó el Sokonsky de cálculo. Y dije, no, pues con y empecé a estudiar puro cálculo. No estudié mecánica, ni química, nada, puro cálculo. Y ahí fue cuando yo fui empezando a agarrar mi ritmo de estudio, el tiempo que yo necesitaba dedicarle al estudio, porque pues no todos dedicamos el mismo tiempo. Y después me di de baja y seguía estudiando, o sea, nunca dejé de estudiar como tal, simplemente ya había un papel que decía que ya no era alumno. Y después me esperé, hice el examen, entré de nuevo y pues traté de echarle ganas, pero igual como dijo Ricardo, tú piensas que ya vas bien acá en la UAM y de repente te da una cachetada así fea. O sea, dice, no, 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 espérate. ¿Cómo? Entonces, y yo creo que también esas partes de las cachetadas fue una parte motivacional, porque dices, ¿cómo no voy a poder? O sea, ya estoy aquí, yo ya hice el esfuerzo por venirme a la ciudad a estudiar, mis papás están haciendo el esfuerzo por darme estudio, y ¿qué onda? ¿Qué resultados les voy a entregar? Entonces, pues dije, no, voy a meter, no te voy a decir que fui un alumno de 10, la verdad, yo salí con un promedio de la carrera de 8.04. Pero ese 8.04 es mío y estoy orgulloso de él. Pero como te digo, sí, yo igual en algún momento pensé cambiarme de carrera, pensé en dejar la carrera, dedicarme a otras cosas. O sea, pasas por muchas situaciones y más Es más, la UAM va tan rápido que yo creo que ni siquiera te deja, perdón con la palabra, pero diría mi abuelo, pensar pendejadas, ¿no? O sea, piensas de esas tonterías y se te fue el trimestre. Y pues esa es mi anécdota. Hice 2 exámenes de admisión para Do- entrar, Fíjate para, que para sí, estar ahí. sí, sí, para agarrar bien el ritmo, ¿no? Ahorita entramos a la parte de eso, de la forma de trabajar de la UAM, que sí es un ritmo que sí te da una chinga. Yo creo que es lo más complicado de adaptarse de la UAM,
el ritmo de trabajo que es muy acelerado, ¿no? Si andas así como pinche loco nada más. Pero yo me iría un pasito antes y platicar de una anécdota del primer día de clases. O sea, ese primer día es algo que siempre recordamos. Pues es la primera vez, ¿no? Que vas llegando. Igual a mí me toca cuando esto de que te dicen, a ver, ya te quedaste, ¿no? Yo en mi tiempo me acuerdo que ibas al periódico, comprabas el pinche periódico y buscabas tu folio y ya te decía ahí aceptado o no aceptado, ¿no? Y en la UAM, ahí también en servicios escolares, tenían unos periódicos amontonados donde estaba la gaceta oficial de la lista de personas que se habían quedado. Entonces, pues yo me acuerdo que en mi casa, pues revisé, ibas temprano, salía un sábado, un domingo, no me acuerdo qué día, ya ibas en tu bici, ibas ahí en chinga en tu bici, señor, lo tenías que apartar porque esa madre se acababa y te quedabas con la incógnita y tenías que ir a otro puesto de periódicos. Eso estaba hablando de 2006, ¿no? Entonces, en ese punto, cuando me acuerdo que yo ya vi en el periódico, y ya veo que dice, sí, aceptado, ¿no? Y los alumnos tienen que ir tal día a entregar papeles. Y me tocó esa parte de que ya llego al auditorio y ya te dan la bienvenida, ¿no? Que miren, esta semana va a haber una semana de inducción y para que conozcan la escuela. Pero pues como no es valemadre, es el valemadrismo mexicano que nos caracteriza. Yo dije, no, pues qué chingados voy a andar, ni que estuviera muy grande esta madre, ¿no? Entonces dije, no, pues no voy a la semana de inducción. Y de hecho me acuerdo mucho que en ese punto había así, decían, a ver, los güeyes de matemáticas, ¿quiénes son? Y ya, pues levantabas la mano, bien poquitos, ¿no? Éramos como a 100, ¿no? A lo mucho. Entonces en ese punto decían, bueno, a ver, fulanito Pérez, venga para acá y les daban un folder. El folder era una invitación a cursar el trimestre cero. Que el trimestre cero es un curso propedéutico que tiene la función como que de regularizarte y meterte de lleno a la carrera para que no tengas deficiencias en álgebra, geometría analítica, todo lo que se supone que viste en la prepa te dan una regularización. Que había profesores detractores que decían que eso no servía de nada y hacían sus estudios estadísticos y me acuerdo que una vez lo presentó Mario Pineda y dijo, no, el trimestre cero no sirve de nada, ¿no? Entonces en ese punto pues, me acuerdo que llamaron hacia varios que estaban al lado de mí. Y yo así como ¿y a mí no me van a dar foldercito? Y me quedé con la duda, yo dije, ¿y qué tal si no me quedé? ¿Qué tal si en el periódico no vi bien mi número de folio? Y a lo mejor no me quedé, ¿no? Porque yo dije, no me dieron foldercito, no me nombraron. Entonces en ese punto yo así como sacado de onda y pues medio me asomaba para ver qué decía su folder, ¿no? No sabía qué pedo con el trimestre cero. Y me acuerdo que salí ya que se terminó la reunión, salgo y voy a servicios escolares. Le digo, oiga, pues yo como que me quedé, vi bien el periódico, pero ahorita no me dieron folder, ¿no? Y la es así como, la de servicios escolares, así como, pues güey, qué pedo, ¿no? Y me dice, mira, aquí están los periódicos, revisa y búscate a ver si estás, ¿no? Y ahí voy de nuevo a buscarme y sí aparecía. Le digo, mira, es que sí aparezco. Y luego me dice, no, pues las clases inician tal día, ¿no? Y yo así como bien espantado de que yo pensaba que no me había quedado. Y ya eso fue mi primer día ahí después del examen de admisión. Y en el primer día de clases pues ya me asignan mi horario y todo. Yo fue cuando dije, ay, no manches, pues sí me quedé, ¿no? Sí no era como que mi alucín. El primer día de clases, de nuevo, no le calculé, llegué bien tarde. Tal vez que, bueno, cuando yo estaba en la carrera, el primer trimestre era el de introducción a las matemáticas, ¿no? Que te daban así como la embarradita de qué iba a tratar todo esto. Era el de mecánica y fluidos, que era física, la parte de física, y uno que era como estructura de la materia, creo. Que era química, o sea, era química, física y mate, ¿no? Y introducción a las matemáticas. Y no llegué a la clase de mecánica. Ya llegué como, era a las 8, luego era creo que a las 9:30, llegué como 9:30. Y llegué tarde, y ya nada más me presenté a la de estructuras numéricas y a la de introducción al pensamiento matemático. Todavía me acuerdo mucho de esa materia. Pero sí, yo así como que, y preguntando, iba así, oye, disculpa, ¿cuál es el edificio B? Y ya me decían, mira, ahí, esa madre que tiene ahí tiene una letra.
Esa letra es del edificio. Y le digo, es que dice B101, B201, ¿no? Y así como que pues, los de ahí, así como que hace pendejo, ¿no? Y ya me dice, mira, es que el primer número es el piso. Si te dice ciento tanto, es en la primera planta. Luego 200 tanto, en la segunda. Y luego el último número es el salón que vas a encontrar. Y ahí estaba como pendejo. Ya entre mí después, ya de un tiempo, dije, pues, hubiera ido al pinche a la semana de inducción, ¿no? O sea, le jugué como que al vivo y me quedé con esa anécdota de que así yo andaba bien perdido, ¿no? Y no decir después de cómo me fue del primer trimestre, ¿no? Pero eso lo dejamos ahorita para después. Y a ver, Ricardo, tú de tu primer día, ¿te acuerdas? Del primer día ahí en la UAM. Sí, claro, cómo no. O sea, ya tomando como- clases, ya tomando clases. Sí. Bueno, fíjate, estuvo la situación así. Cuando yo entro, el primer día de clases, le pedí a mi papá que me acompañara. No porque pues me fuera a perder ni nada de eso, sino porque quería que se sintiera, pues sí, orgulloso, ¿no? Por así decirlo, que digamos que su hijo pues ya había entrado a la universidad, ¿no? Entonces, pero le pedí que no se regresara, ¿no? En eso, pues yo no, pues no encontraba mi salón. Eh, por más que lo busqué, pues no di. Y lo que pasa es que justamente habían unos salones en el edificio B, en el tercer piso, que no tenían número, ¿no? Entonces llegué, unos minutos tarde, la clase ya había comenzado, de hecho, como dices, esa era de introducción al pensamiento matemático, con la doctora Shirley, a mí me tocó con la doctora Shirley, y entonces le pedí que pues, permiso para ingresar, pues ya llevábamos como 15, 20 minutos de clase, yo creo. Entonces, me dijo, pues que ya le pasara, ¿no? Para ello, pues yo pensé que había sido el único que había llegado tarde, entonces, pues, creo que nos dejó hacer unos sudokus o unos ejercicios así de números, ¿no? No me acuerdo, calcular números o algo así. Y va entrando otro amigo, ¿no? Que también se convirtió en un entrañable amigo, el amigo Diego González Cornejo. Y igual llegando tarde, ¿no? Oiga, ¿qué está pasando? Dijo. No, pues es que no sé qué habrá dicho mi compañero, pero igual como fuimos los últimos en llegar, nos sentamos hasta atrás, pues ya todos adelante estaba ocupado, y hicimos equipo, ¿no? Y desde ahí nació, digamos, una gran amistad, ¿no? En la primer clase, ¿no? Bueno, ya terminamos, cada quien salió, nos vemos, y me fui a desayunar con mi papá. Ahí, esa fue la primera vez que yo supe cuánto costaba la comida de la UAM, ¿no? Porque le digo, mira, papá, pues aquí hay cafetería, le digo, vamos a desayunar. Y me dijo, mi papá, bueno, pues, a ver, vamos. Y cuando vamos viendo, nos gastamos como 20 pesos, o 30 pesos, algo así, pero hasta comimos tamales, atole, adentro en la universidad, porque hasta daban rebanadas de pastel, creo que en 10 pesos, creo, la rebanada de pastel, los tamales, no me acuerdo si estaban en 5 pesos, algo así, los tamalitos. ¿No? Tu atole, tu guisado de a 1.50, ¿no? Y 1 peso tus tortillas, 1 peso tu bolillo. O sea, como con menos de 30 pesos nos dimos una atascada ahí, mi papá y yo. Y ya, bueno, terminamos de desayunar, se fue, y me fui a clase de, no, si no mal recuerdo, fue de química. Fue la materia de química de transformaciones. Y la verdad, no lo voy a negar, no me gusta, nunca me ha gustado la química. Y desde ese entonces desde esa clase, supe que íbamos a estar, iba a tener problemas, ¿no? Y dicho y hecho, en el primer trimestre, pues sí, me fue también muy mal en la materia de química. Luego, en la materia de cálculo diferencial, si no mal recuerdo, en la materia de cálculo diferencial,
el profesor nada más llegó y dijo, ¿saben qué? No hay clase, ¿no? Nos vemos. Dijo, estos son los lineamientos, tengan, aquí está el temario. En la primera clase nunca doy la clase, váyanse, ¿no? Fue con el profesor Julio César García Corte. Entonces, pues me encontraba mi amigo Diego de la materia de pensamiento matemático, y le digo, pues qué onda, le digo, vamos a echar una reta de básquet. Y dice, ok, ¿no? Y ahí nos encontramos a un amigo, el amigo Juan, ¿no? Que dice, oiga, ¿podemos echar la reta? Y dijimos, pues órale, vamos a echar la reta. Y resulta que nos dice, pues yo voy con ustedes en cálculo. Acabamos de salir de la clase con el profesor tal, y le digo, pues, y ahí fue donde nos conocimos los tres, digamos, Diego, Juan Claudio y yo. Ya posteriormente, digo, si nos da tiempo después, cuento la historia de cómo conocimos a Israel, o ya él sabrá. ¿Cómo lo recogieron de la basura, no? A ver, Abraham, tu historia de... O a ver, sí, a ver. Sí, pues más que nada, pues creo que en el primer día, igual yo ya había entrado un trimestre antes, me parece, que ellos, que Israel y que Ricardo, por lo que están contando, y yo había llevado la materia de introducción al pensamiento con el profesor Felipe Saldívar. Entonces ya sí me imaginarán ahí el rigor, ¿no? De las demostraciones, y entró con teoría de conjuntos, y es tu primer día de clase y ya directo con las definiciones y todo así muy formal, pues sí, te cambia el chip, ¿no? Que tú traías del nivel de medio superior. Entonces siempre tuve ese problema con este profesor, y de hecho recuerdo que en esa clase éramos como unos 25, no sé si recuerdo mal, y pues en ese trimestre nada más solo pasaron dos la materia con Felipe Saldívar, y pues lamentablemente pues tuvimos que recursar esa materia. Las otras materias sí las pasé, creo que era cálculo y química o física, no sé si eran 4 o 3, pero solamente me atoré en esa de introducción al pensamiento más que nada por el rigor, ¿no? Que no estábamos acostumbrados, y las cachetadas que estaba la guana al inicio. Pero sí, entonces ya recuerdo que yo conocí a Ricardo, a Israel, ellos ya venían de una amistad en la materia de química, creo. Y ahí nos ponían a exponer algún tema y ese tipo de cosas. Y más que nada, pues eso fue lo que yo viví al empezar la UAM, ¿no? Ya después de cálculo no la reprobé, salí también un poco bajo de calificación, pero pudimos avanzar al integral, y así poco a poco con las demás, ¿no? Pero sí tuve ese pequeño shock al principio con pensamiento matemático, ¿no? Que por lo general cada maestro siempre la daba de una manera diferente, y a la segunda ocasión que ya la tomé, creo que fue con Laura Hidalgo, la doctora Laura, y ahí fue que ya pude ahora sí que pasar, ¿no? Esa materia. Pues más que nada esto es lo que puedo contar del inicio de la carrera, ¿no? Esta parte. Sí, yo creo que esas anécdotas de cómo se van conociendo, a mí me toca mucho, ya cuando ya empiezas ya lo ves desde fuera, sí, como los de matemáticas, como casi te hacías de tus conocidos o tus amigos, ¿no? Que sobre todo era como que la dinámica de la universidad te ponían a exponer en alguna y pues ya agarrabas al de al lado, pero no era así como más de sociales, de que de repente digas, oye, ¿cómo te llamas? Y así, ¿no? Sino que el mismo trabajo te hacía que trabajaras con alguien más, porque, pues como matemáticos sí somos más, no somos tan sociables, ¿no? Entonces sí era más, de que, nos dejó exponer tal doctora, a ver quién, pues el de al lado, ¿no? Oye, ¿tienes equipo? Y ya como que así los ibas conociendo. Entonces, cuando lo conocí, me acuerdo que traía una playera negra de Neil Diamond. Y me lo topé así en el baño, ¿no? Pero eso ya fue avanzados unas semanas, me acuerdo que fue avanzados unas semanas. Y fue que le dije, oye, está chida tu playera de Neil Diamond, ¿no? Dice, sí lo has visto, sí conoces el disco. Y fue como la música, con lo que me acerqué, ¿no? Pero yo era así como de, sí, ya te ubico de todas las materias, vamos igual juntos, ¿no? Pero es más como ese trabajo de
que nos fue juntando, pues sí no era muy amiguero que digamos. Y tú, Israel, ¿qué historia tienes de ese primer día? O sea, que te acuerdes tú del primero y del segundo, ¿no? De cuando ya te volviste a meter, ¿no? Bueno, fíjate que la primera vez que ingresé, como todo foráneo, no me dejarán mentir, los foráneos, pues primero tienes que llegar a la ciudad y encontrar dónde te vas a quedar, medir el tiempo de traslado a la UAM. Yo tuve la suerte de que pues, tenía familia en la Ciudad de México, entonces llegué a vivir con una tía. Pero pues el primer día técnicamente de clases fue que mi papá me dijo, vas a vivir aquí con tu tía y pues ahí nos vemos, ¿no? Y pues ya me quedé. En la tarde me fui a dar una vuelta a la UAM para medir el tiempo de traslado y pues ya fui al segundo día, por así decirlo, de clases. Te topas con algo muy curioso porque pues, el primer trimestre de la UAM decide, mira, tú vas a llevar tales materias, ¿no? Cálculo diferencial, bueno, me tocó cálculo diferencial, mecánica, que dices que es física, y la otra también, introducción al pensamiento. Pero tú de la prepa dices, no manches, o sea, en la prepa llevas, ¿qué? 7 materias, ya ni me acuerdo cuántos llevaba. Son 6 o 7. Sí, Entonces, sí. o sea, llevé 6 o 7 y salí más o menos decente, y aquí me ponen 3, pues esto va a estar papa. Toma, la primer trimestre, pasé 2, y reprobé introducción al pensamiento, pasé cálculo diferencial y mecánica la pasé con 8 y diferencial con S, y eso ya fue en global, y ya después recursé la de pensamiento, pero sí es todo un shock. Bueno, para empezar, por los que vamos de afuera es moverte en la ciudad, ¿no? La primera vez que vas, pues vas con tu papá o con tu mamá y en algún momento ya fue. Pero ya cuando te dejan ir a ti solito, pues, ¿qué onda? ¿Qué hago ahora aquí? ¿Qué metro tomo? ¿Qué combi me subo? Y pues ya ir preguntando. Igual, llegué tarde, llegué muy tarde, yo llegué como una media hora, creo. Ya me dio pena entrar y dije, no, pues ya no. Pero pues ya después ya tuve que entrar. Y la segunda vez, cuando ya ingresé la segunda vez a la carrera, pues ya fue más fácil, porque pues ya había estado ahí un buen tiempo en la UAM, y pues ya te la sabes que el primer día es así como de presentación, muchos no dan la clase, y ya dije, no, pues el primer día no voy, ya me presento hasta el segundo día, pero sí cambian mucho las perspectivas de los profesores. Hay profesores que desde el primer día, como dijo Abraham, van con todo el rigor, van a lo que vas, y una vez yo me acuerdo mucho de Julio César García Corte, que su clase le empezó con propiedades de los reales. Entonces, ay, son números, o sea, ¿qué propiedades pueden tener, no? Y las enumera así todas, es que son como 8 o 9, bueno, dependiendo del autor, son así varias, y tú dices, bueno, y sí, ¿no? Y luego, bueno, y demuéstralas, y ahí la parte de demuéstralas, ahí es donde te empiezan a dar los tumbos, ¿no? Es complicado ese rollo. Pero sí, hay anécdotas, bueno. Yo creo que esa me quedaría de primer día. Y otra cosa que sí mencionar es que, por ejemplo, yo tampoco fui a los cursos estos de inducción porque la verdad me daba flojera. Pero no, después te das cuenta que la UAM ofrece mucho más de lo que tú ves en tu carrera, ¿no? Tienen un gran laboratorio de imagenología, tienen laboratorios muy buenos de química, de un buen de ingenierías. Y la otra también de de cómo nos acercamos, fíjate que igual fue, yo mis primeros amigos los conocí precisamente en la fila de los sándwiches. Ya ahí topamos. Dice, ¿tú vas en cálculo? Ah, sí, no, pues yo también voy en cálculo. Ya nos pusimos a platicar. Ahí, como tú dices, no, los matemáticos, yo creo que, en general, yo creo que en ciencias no somos como que muy amigueros, ¿no? Pero algo que sí también tiene que rescatar la UAM y que me gusta mucho es que como que todos estamos revueltos, entonces puedes tener amigos de todos lados, ¿no? Es algo chido porque, por ejemplo, me platicaban, ya después conocimos amigos de la facultad o de otras universidades, me decían, no, pues es que si tú vas a matemáticas, con la gente que puede hacer amistad en el momento son con matemáticos, ¿no? Si tú eres de filosofía, pues puros de filosofía. E igual acá hay de todo, entonces podrías entablar amistad con todos, pero como dijimos, empiezas a hablarles a los de tu clase.
Y pues esas son como que mis anécdotas de los primeros días ahí en la UAM. Fíjate que sí, sí es diferente porque sí, como dices, en la UNAM, en el Poli, sí como que los tienen separados y por tribus, ¿no? Está la tribu de los de física, la tribu de los de mate, la tribu de los de computación y los van separando. Pero la ventaja que tenía la UAM era eso, que de repente llegabas a tu clase de cálculo y es el tronco común y te topabas al lado un güey que era de ingeniería de energía, al lado un güey que era de física, un güey de computación y así te ibas topando con diferentes, la mezcolanza. Y de repente sí, eso como que te hacía ir conociendo más personas, ir socializando y viendo la perspectiva que tienen, porque sí como lo dices, o sea, los cursos de cálculo pues, eran bastante rudos porque los profes era teorema, demostración, pues, los que daban el cálculo eran los del área, los del departamento de matemáticas. Y eso, o sea, yo luego veía cómo sufrían los de ingeniería, cómo sufrían todo eso de que no pasaban las materias, ¿no? O sea, se quedaban atascados y eran cuatro, ¿no? O sea, era cálculo del diferencial integral de varias variables de diferencial y integral de varias variables, ¿no? Y la gente se quedaba, era el gran tapón. Ahora después ya lo redujeron a tres, y con los cambios en los planes de estudio, por lo mismo de que no estaba egresando mucha gente. En ese sentido, ya dando el siguiente paso, las anécdotas que es cómo adaptarse, o sea, cómo se fueron adaptando a toda esta nueva normalidad. Eso sí era una nueva anormalidad porque a final de cuentas tú venías de la prepa y fíjate, y eso ya es algo que así lo voy a decir así sin tapujos. En la prepa, vamos a suponer el semestre se acaba en julio, más o menos como desde mayo ya te estás haciendo pendejo. O sea, ya porque ya tienes que entregar calificaciones. O sea, pierdes como 2 meses, mes y medio, un mes. Ponlo ya la menos peor, ¿no? Entonces, ese es el ritmo que se maneja en básicas, primaria, secundaria, prepas públicas. En las públicas es así. Tú debes de entregar tus resultados mucho antes de que acabe el semestre y te acostumbrabas a eso. Yo me acuerdo que en la prepa, en la secundaria, los últimos meses después del día del maestro, ya empezaban a entregar calificaciones, los profes ya luego ya ni iban, te ponías a jugar frontón ahí en el mismo salón, te hacían relajo, eran los días que te la llevabas bien relax, ya nada más ibas como a cotorrear, la gente ya ni llevaba uniforme, se iban a las fiestas, era como que el relajo y la parte de la convivencia, ¿no? Entonces llegas a la UAM y tú de repente te imaginas que va a ser la misma jalada, ¿no? Dices, va a ser lo mismo porque traes ese mismo ritmo. Primaria 6 años, secundaria 3 y prepa 3. Son 12 años que estuviste trabajando así, echando al final la hueva. O sea, al final era la hueva, sí. Entonces, llegas a la UAM y te dicen 12 semanas, ¿no? Y lo primero que piensas, dices, pues a lo mejor como en la 9, ya como que van a dar calificaciones y ya se acabó, ¿no? Y la realidad es que vas llegando a la UAM, llegas como es la primera semana y luego, ¿no? Demostración, acción más de esto, desde teoría de conjuntos. Y al otro día, otro tema, ¿no? Y al otro día, otro tema, ¿no? Cada día era un tema diferente. Y de repente, pues, te bombardean todos con eso, con ese ritmo. Y sí te sacas de onda. O sea, yo creo que el ritmo es lo que más jode en la UAM. Porque de repente ya tu primer semana, medio vas asimilando dónde está todo en la escuela, vas asimilando el ritmo, dónde está tu salón. Segunda semana, tercera semana, y te dicen, las materias de matemáticas o de ciencias eran de 1 hora y media, eran 4 horas y media a la semana, no sé si ya las han cambiado, pero eran 3 veces, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, o lunes, martes y jueves, dependiendo, pero eran 3 veces, ¿no? Y de repente te dicen, a ver, jóvenes, el examen es la semana 4, ¿no? O sea, en 3 semanas ya te bombardearon con todo. En la semana 4, como que la primera semana, como un repaso. Y ya, te dicen, ¿sabes qué? El jueves de la cuarta semana el examen. Y tú así como de, no manches, ¿qué pedo? ¿Cómo que ya examen, no? Y revisabas tus apuntes y no manches, era un chingo de contenido, ¿no? Ya cuando te ponías a estudiar, decías, no manches, son un chingo de temas, ¿no? Y no, el primer trimestre, eso te acaba. O sea, ese es el gran golpe que tiene la UAM de que dice, a ver, cuarta semana, examen, ¿no?
Ya, te dan tu chinga en el primer examen, sacas tu cero, y no tenías ni idea de qué pedo con los exámenes. Después, quinta semana, siguiente clase, las calificaciones las ven con el ayudante, ¿no? Con el ayudante lo cita tal día y les da sus calificaciones y a la chingada, ¿no? Y después, semana 5, tema nuevo 6, 7, la 8, en la 8 otra vez examen y todo así como de, no manches, pues todavía no me recupero de la madriza que me dieron hace 3 semanas y otra vez examen, ¿no? Y ahí es cuando tú ya piensas, dices, ya es el segundo, ya estoy muy, ahí muere, ¿no? No, semana 9 otra vez, tema nuevo, semana 10, tema nuevo, un tema tras otro, y hasta el último pinche día, el tercer examen, y tú sí te quedas así como de que todo lo del semestre realmente te lo compactaron en 12 semanas, y es algo que sí, yo me acuerdo que sí sufrí mucho. Cuando el primer trimestre, igual saqué ese en todas, no reprobé, pero no reprobar en el primer trimestre sí era así como de la gloria, porque veías alrededor y todos chillando, pues había güeyes que llevaban 10 de promedio, que venían de una prepa de la UNAM, venían de otras carreras. Había un señor que tenía como 70 años, que allá andaba quién sabe qué haciendo, y los veía, y oiga, señor, ¿cuánto sacó? No, que saqué NA, ¿no? Porque la gente que no sabe es NA, no probatoria, reprobaste. La S era como el 6, la B es como el 8 y la MB era cuando ya eras como el dios, ¿no? De ahí del salón. Pero, y si volteabas hacia alrededor y si te dabas cuenta de gente chillando, diciendo, no, es que reprobé todas. Había quien reprobaba todas. Y muchos te llevaban esa idea de que ven 3, 4 materias y sí piensan, ay, en la prepa llevaba 10, ¿no? Llevaba 10 materias y llevaba hasta inglés y llevaba deportes y sacaba puro 10, ¿no? Y en la UAM con 3, 4, no, sí era una chinga, ¿no? Entonces, de todo esto, ¿cuáles son sus anécdotas de cómo, de esa manera de adaptarse? Porque al final de cuentas te tienes que adaptarse o reprobar en este ritmo tan acelerado que tiene la UAM de las 12 semanas. Si quieres, seguimos así como en el orden, iba primero Ricardo, ¿no? Ok, bueno, pues la verdad tienes razón, ¿no? El ritmo de la UAM es muy, muy rápido. Acostumbrado uno al ritmo semestral, llegas a la UAM y yo lo platiqué comentaba hace rato de mi amigo Diego y de mi amigo Juan Claudio. Platicábamos, ¿no? en el desayuno, semana 3, ¿no? Oigan que ya no tenemos fecha para la siguiente semana del examen parcial de cálculo, ¿no? ¿Qué nos pueden preguntar? ¿No? Funciones, composiciones, de composición de funciones, uno que otro problemita de aplicación, ¿no? Y muy tranquilos, ¿no? Pues estudiamos, estudiamos unos días antes del examen, ¿no? Y cuál va siendo, ¿no? Y creo, no me acuerdo si fue un 3.6 mi primer examen, ¿no? En escala de 0 a 10. Entonces, voy viendo a mi compañero, ¿no? 3.7 o 3.9 él. Y yo dije, no puede ser, ¿qué pasó, no? Y lo dijimos a la siguiente semana de que nos dieron calificaciones. Bueno, es el primer parcial, 1 de 3, ¿no? Pero eso, tomamos cálculo diferencial con el profesor Julio César. Él no califica tareas. Él es un examen previo, ¿no? Y un examen, y el parcial. O sea, cada evaluación era en 2 exámenes. En lugar de tareas, él aplicaba un examen, ¿no? Vamos a decirlo a modo de taller o algo así. Aplicaba un examen y pero sus exámenes siempre eran más difíciles que el mismo departamental, ¿no? Que el examen departamental. Entonces, aún así, en el departamental, la verdad, creo que saqué 5.5 en el primero, ¿no? Siempre nos iba peor en el segundo. Ya donde realmente nos fue mal fue en el tercer examen, ¿no? En el tercer examen con el profesor, creo que saqué hasta 2 o 2.5, algo así, ¿no? Ahí, en esa ocasión, solamente pasó uno. Voy aquí, en algún momento el señor García ve
esta grabación, ¿no? Él era economista, ya tenía sí, unos 50 años, yo creo, ¿no? Algo así. Y él era economista también de ahí de Iguam, Iztapalapa. Ejerció la economía, pero ya después se dedicó a hacer otras cosas y pues dijo que siempre le gustaba las matemáticas y pues esa fue la cuestión por la cual él se metió a estudiar otra carrera, que era su segunda carrera de matemáticas. Y sacó la S así, rasguñándola, ¿no? 6.1 o 6.2, si no mal recuerdo. Y todos los demás reprobados, ¿no? Ya cuando vas viendo las calificaciones, híjole. No, la verdad estuve lejos de pasar, pero ya te vas dando cuenta y dices, no, pues fui como de los primeros, ¿no? Yo creo que no habían muchos, así que con altas calificaciones, ¿no? Este compañero, el señor García, Fernando García, pues sí, sí, muy dedicado, la verdad, también, y yo dije, no, pues ahí fue donde yo me di cuenta que era la UAM, ¿no? Y por qué sus resultados, ¿no? Además, otra cosa que en la UAM los profesores, por ejemplo, cerca del 80% de profesores tiene doctorado, es profesor investigador de tiempo completo. Es decir, que además de ser profesores, son investigadores, ¿no? Y y yo creo que el otro 20% pues son profesores curriculares que nada más se dedican pues a dar clase, ¿no? O pues a lo mejor investigación, pero aparte, ¿no? Entonces resulta que pues así estuvo, ¿no? Con esta de cálculo diferencial. Presento un examen de el extraordinario, ¿cómo se le llama en la UAM? El de recuperación, Recuperación. ¿no? Ajá, sí. El examen de recuperación. Presento mi examen, pero la verdad, algo que sí puedo decir es que fue un curso extremadamente bueno, no lo voy a negar, de hecho yo tengo mis notas de ese curso y voy a, bueno, luego las buscaré, pero no voy a decir de más, pero voy a contar una cosita nada más en mi examen de recuperación. Resulta que yo no tenía para mi pasaje ese día del examen de recuperación. Mi examen empezaba a las 10 de la mañana. Entonces, pues ahí me ves corriendo, ¿no? Mi papá ya se había ido a trabajar y no había nadie en la casa, ¿no? Entonces, oh, y el examen, ¿no? Y salgo corriendo y me encuentro a mi abuelita. Le digo, güey, ¿qué cree? Que tengo un examen en la universidad y no tengo pasaje. ¿Y a qué hora se empieza tu examen? Vamos a las 10. Me dice, ¿pero cómo? Si son las 9:30. Me había quedado dormido, era un lunes en la mañana. Por estar estudiando, ¿no? En la noche y repasando, pues me quedé dormido. Llego al examen el lunes a las 10 de la mañana. No, bueno, a las 9:30 ya iba camino para allá. Y resulta que llego a la UAM, yo me hacía en ese entonces 2 horas exactamente, de puerta a puerta. Entonces llego a la UAM a las 11:30 y me dice el profesor, me dice, oye, ¿usted qué? No, profe, ¿qué cree que tengo examen de cálculo aquí con usted? Pero no tenía para mi pasaje, ¿no? Entonces, pues voy llegando. Y me dice, te voy a dejar pasar solo porque nadie ha salido ni siquiera al baño. A ver qué puedes hacer en media hora, porque el examen terminaba a las 12. Y la verdad te digo, o sea, lo que es el ritmo de la UAM, en lo que es pues el nivel, la verdad, que te dan los profesores, que con esa media hora me bastó para sacar la S, ¿no? No voy a negarlo, saqué una S en esa media hora, ¿no? Yo creo que si hubiera tenido pues más tiempo, bueno, lo tuve, al igual que los demás, pero si hubiera llegado antes, igual hubiera podido sacar un poquito más de calificación, pero nunca pensé en mañana tengo examen y pues, me puse a estudiar, o sea, repasar
lo que ya había estado estudiando anteriormente, pero pues sí se me fue rápido la noche, me quedo dormido y pues se me olvidó pedir mi respectivo pasaje, ¿no? Para llegar a la universidad y, y bueno, pues así fue, ¿no? Entonces, ¿cómo agarras el ritmo en la UAM? Estudiando. No hay otra. A veces te agarras un libro, a veces te agarras un libro, y aquí quisiera dar crédito a mi amigo Israel. Eh, Cuando llego yo a la universidad, pues él a lo mejor ya tenía un poquito de experiencia o mucha. Eh, eh, pues me ayudó o me enseñó, digamos, a buscar bibliografía, matemáticas y buscar sabiendo ya eh, es un que tienes a tu favor para agarrar ese ritmo, ¿no? Y cuando sales de PA es muy difícil que tengas ese hábito por ir a la biblioteca, buscar y saber buscar información, ¿no? Y mi amigo Israel en ese sentido, puedo decir que sí, me ayudó muchísimo. Fue tu padrino de bibliografía. Vamos a decirlo así, sí, porque es que uno cuando entra, o sea, imagínate, son cerca de miles de, no sé cuántos, 200,000 libros que tiene de ejemplares la universidad, no sé cuánto. Eh, entonces, pues, llegar a buscar así información de teoría de grupos, de, uno lo más que ve en la preparatoria, pues es cálculo, ¿no? Y el Zukowski, ¿no? Ujú. O sea, es lo máximo, ¿no? Cálculo diferencial integral de Zukowski, ¿no? Entonces, que llegues con ya ecuaciones diferenciales, ¿no? Que álgebra superior, teoría de grupos, no sé, ya demás materias, la verdad no lo lleva, ¿no? No, yo nunca había escuchado eso en mi vida, ¿no? Entonces, pues no, realmente, y ahí sí es donde entra el apoyo de los compañeros, ¿no? Esa es la cuestión, el apoyo de los compañeros y de lo que le comentaba al inicio, ¿no? De poder encontrar un equipo de trabajo o un equipo de estudio para poder ir avanzando, ¿no? A tu ritmo, pero un equipo de trabajo sí te facilita mucho, ¿no? Sí, sí, respaldarse, ¿no? Ahí, Abraham, ¿cuál es cómo te adaptaste a ese ritmo? Porque a final de cuentas, pues, si terminamos es que en algún punto nos adaptamos a toda esa locura, ¿no? De las 12 semanas, tétricas ahí en la UAM. Sí, pues sí, los primeros trimestres yo creo que fueron los más pesados y ya después cuando uno termina se da cuenta que ya en las materias que ya son optativas o que ya está más en algo que es tu área, pues ya le agarras más el ritmo, ¿no? El más fácil el saberte organizar en cuanto a los horarios, ya por allá los que estén en el octavo trimestre ya saben bien cómo se debe estudiar, ¿no? Entonces, siempre yo creo que es el problema en los primeros trimestres. En mi caso fue, yo creo que los primeros 3 trimestres, porque ahí había materias como, eh, creo que eran unas de laboratorio, que eran como de física, no recuerdo, y que a veces sí me daban como, bueno, a la mayoría le daba un poco de flojera, porque tenían que hacer los experimentos y algo de química combinado con estadística, física. Entonces, y las materias que no eran de matemáticas, que en este caso transformaciones químicas, ondas y rotaciones, que eran de física, a nosotros, pues, como estábamos estudiando matemáticas, pues era como un distractor, por así decirlo, porque queríamos enfocarnos directamente ya a las mates, ¿no? A veces uno cuando entra, a veces es que ya quiere estudiarlo todo, ¿no? Quiere ya ver los temas de avanzados, ¿no? O quiere ya empezar a ver cálculo avanzado, que se ve ya casi creo que ya desde el tercer trimestre o algo así, ¿no? Combinatoria. Y ya quiere avanzar a eso, pero pues yo creo que eso a mí me perjudicó mucho al principio, el no agarrar el ritmo, el querer más o menos
dejar de a un lado las otras materias que aunque no me gustan mucho, pero tenía que cumplir con una buena calificación, ¿no? Química, física y algunos talleres, ¿no? Y más adelante, pues, por ejemplo, el mismo ritmo o la dificultad de ciertas materias luego te hace elegir cuántas materias puedes meter, ¿no? Creo que Ricardo sí luego llegó a meter, creo que 5, ¿no? En alguna ocasión. Yo la verdad sí, meter 5 en la UAM sí es como ya locos, así como, no manches, ¿qué te pasa, no? Pero sí, por ejemplo, un trimestre que Sí, nada más en metí algún análisis momento. matemático. ¿Cómo? Ya no escuché. No, es que te estaba silenciado su micrófono. Sí, A ver. Perdón. Digo que sí, en algún momento me, me exageré de materias. Sí, fue un trimestre muy, muy pesado, como dice Abraham. La verdad, creo que nada más fueron 1 o 2 trimestres, después ya no aguanté el ritmo, ya necesitaba descanso. Sí. sí, Sí, es que sí es pesado, o sea, había gente que ajá, metía una, o sea, metían una nada más, ¿no? Y así aún así se las veían duras. A mí me tocó, así ahorita que dicen del ritmo, es que hubo un momento en el que reprobé geometría, me la dio un profesor, estaba bien aburrida, era en auditorio, en uno de los auditorios del me parece, bien aburrida, así, esa la reprobé. Hubo como un trimestre o dos que reprobé varias. Se acumularon así materias y profesores que pues no me llamó tanto la atención. Pero después sí hubo 2 trimestres que metí 5 y luego era de oyente en una. Y luego todavía en recuperación metía, haz de cuenta, por ejemplo, si llevaba la 1 cursada, la 2 la metía en recuperación. O sea, a mí sí me gustó ese ritmo y ese poder tú meter recuperación sin haber cursado la materia. Eso se me hacía bien chingón de la UAM. Por ejemplo, yo sí lo he dicho, o sea, probabilidad de estadística nunca las llevé en la UAM. Esas las pasé en matemáticas básicas o en puras. Las tenías que te llevar a fuerzas. Análisis combinatorio también, esa nunca la cursé. Son materias que yo le decía a alguien, oye, güey, a ver, ¿quién ya llevó esa materia? No, pues que ese. Ah, no, tu letra está bien fea. A ver, ¿quién más? ¿No conoce a alguien más? Y les pedía sus apuntes, estudiaba, pedía la bibliografía y así pasé todo lo de análisis combinatorio, la de probabilidad de estadística, y creo que estadística era la 1 y la 2, yo me acuerdo que creo que para básicas eran a fuerzas las 2 estadísticas, y era con el profe que Novikov, que ya después viendo su árbol genealógico, pues desciende de Kolmogorov, ¿no? Y ya después me pongo a pensar, dije, no, pues sí lo hubiera aprendido algo, ¿no? Pero ese ritmo, sí, llega un punto en el que te acoplas y ya te vuelves una máquina, ¿no? A final de cuentas, sí, te vuelves una máquina. También estaba chido la UAM que tenías ese ritmo de las 12 semanas, pero te daban un chingo de vacaciones. Eso sí, esas vacaciones yo me acuerdo que las disfrutaba mucho salías en julio, regresabas hasta septiembre. En ese periodo sí te recuperabas bien chingón. Sí, agarrabas otra vez así como Goku te metías a tu máquina para así como cuando iba a pelear con Freezer que te curaba. La UAM yo me acuerdo que tenía muchas vacaciones, o sea, a final de cuentas eran 3 trimestres al año. Échenle cuentas, pues eran, ¿qué? 36 semanas. Y el año tiene muchísimas más semanas, ¿no? Y todas las demás semanas ya eran vacaciones. Entonces, en ese sentido, sí te adaptabas. Y Israel, tú sí, no has platicado tu anécdota, ¿va? De cómo te No, adaptaste. pues mira, yo creo que pasa un poquito esto de la ley de la selva en todos lados, o te adaptas o te mueres. Yo, la verdad, hasta la fecha soy pésimo, pésimo para hacer notas. O sea, si tú llevas una clase conmigo y me dices, güey, préstame tus notas, yo te las presto, pero que les entiendas o que veas el hilo, está canijo. Entonces, fíjate que yo lo que hice, que a mí me funcionó muy bien, la verdad, fue agarrarme como que varios libros. Yo empecé, por ejemplo, te hablo de cálculo, ¿no? Yo empecé con Sokonsky. Decía, pero es que no le entiendo, o sea, hay cosas que no le entiendo aquí. Digo, ahorita ya las ves, ¿no? Ya dicen que cuando lo entiendes, pues ya todo es fácil, ¿no? Pero yo decía, no le entiendo, entonces dije, ay, a ver, otro libro de cálculo. Ya sacabas, tenías dos, no, pues otro. Y ya entonces, así como que ibas haciendo tu bibliografía, y decía, no, pues es que mira, en este libro explica esto que se saltó, y ya lo entendí.
Y, pues mira, es que este libro tiene colorcitos, ¿no? Y no me aburre tanto. No, mira, es que este libro tiene ejercicios más rudos que te desafían más. Entonces fue así como yo fui agarrando el ritmo. Entonces yo, como te digo, sí me aburrí un poco. Entonces yo prefería irme 1 hora, pero así dedicarle 1 hora. A lo mejor cuando yo estudié no había tantas distracciones. Digo, el internet de la biblioteca no te dejaba ver YouTube. Pues podías cargarle música a tu celular. Entonces yo iba, ponía mi música en el celular y a darle. Entonces prefería ir 1 hora a estudiar a la biblioteca y de la otra media pues me la pasaba ahí en los pastos o me iba a comer un sándwich, cosas así. Entonces, había veces que la avanzaba un poquito más con los libros, entonces a la clase ya no llegas así como en blanco y en vez de hacer, por ejemplo, las notas, yo le ponía atención y decía, mira, de aquí sale esto que no entendí en el libro, ¿no? Entonces fue así como yo fui agarrando el ritmo y yo prefería hacerme más como de una bibliografía. Y es lo que yo hasta la fecha recomiendo porque creo que ya no hay libros, o sea, ya nadie agarra libros para estudiar, ¿no? Está esto de YouTube, pero yo les digo, no, es que miren, en verdad, lo que les enseña un libro o las puertas que les abre un libro son muchísimas. O sea, en un libro te encuentras un buen de temas, que aunque el libro sea de cálculo, ya te encontraste 2 problemas que te llevan a biología, o 2 que te llevan a física, o 2 que te llevan hasta sociales, ¿no? Entonces eso te abrió un panorama. En cambio, ahorita pues tú descargas un PDF, ¿no? Pum, no sé, regla de la cadena. 3 páginas, pura regla de la cadena. Y te quedas un poquito cerrado solo en esa parte. Entonces, yo como le agarré el ritmo, la verdad, fue con libros y pues bajando. Así yo le agarré el ritmo. Sí, es que pues a final de cuentas todo lo que se enseña en las clases, pues yo por eso hago los tops de libros. A final de cuentas es la recomendación. Y siempre tener ese parteaguas de decir, pues, ¿tu profe qué libro está ocupando? Pues de ahí también ve y ve el panorama que tiene el profesor en la asignatura y lo que está tomando del libro. Hay profes que pues agarran varios libros o tienen hasta sus propias notas, ¿no? Pero pues es importante siempre irse meterse a este mar de los libros, porque pues ahí viene todo, ahí no hay nada que no vengan los libros, o sea, tu profe no te va a enseñar cosas que en los libros no vas a encontrar, ¿no? Aquí igual ya para ir cerrando un poco estas anécdotas de la UAM, por ejemplo, a mí me gustaría contar un poco de ese. Ya hablamos de profesores, ya dijeron nombres de con quién tomaron ciertas asignaturas. Contar esas anécdotas con los profesores, una o 2 si son cortas. Anécdotas va a haber muchas, hay anécdotas en las instalaciones, ¿no? En los pastos, dicen que las canchas de básquet, de cuando había un sector donde estaban los que fumaban marihuana. Y todo un montón de anécdotas, las veces que te hicieron daño la comida del comedor, ¿no? Que los sándwiches de 2 pesos, luego sí hacían daño, alguna vez sí me hizo daño. Pero igual abordar un poco más ese trato con los profesores. A mí me tocó mucho, me voy a contar una anécdota esa sí no la he contado aquí en el canal. Había una profesora, ahí no voy a decir el nombre para no quemarla, porque pues, si ya todo este contenido está llegando en la universidad, ya en la universidad, igual por los profesores que he invitado, se ha llegado ya conocen, y además no son muchos, ¿no? O sea, de matemáticas, pues, ¿cuántos pueden ser ahorita, ¿no? En toda la universidad, unos 300, 400 a lo mucho, ¿no? Entonces me acuerdo de esa profesora, que llegábamos a la clase, y tenía, la UAM tenía algo muy chido también que me gustaba, que podías ir de oyente, ¿no? Había profesores que te recibían y te decían, pues, si quieres, ¿me puedo pasar de oyente? Y era como en el catecismo, ¿no? De que pues, tú llegabas, te sentabas, no eras alumno de ese profesor, pero te dejaba escuchar su clase. Esta profesora pues no dejaba, siempre me acuerdo que revisaba, así como que tenía esa paranoia de que pensaba que un día se iba a levantar alguien o nos iba a matar a todos. Entonces, me acuerdo de ese sentir de la maestra. Y había una vez estábamos en clase, era creo que ecuaciones diferenciales. Y en ecuaciones diferenciales nos reunían con los de computación, los de química. Sí había también todavía una mezcolanza. La 1, porque la 2 sí ya era para puros matemáticos. Entonces, estábamos en la clase, explica el tema, y todos bien clavados en
en el examen, no me acuerdo qué estábamos haciendo, pero estábamos todos así con la cabeza agachada y de repente se escucha así un golpe, ¡pa! Se escucha como un cachetadón, ¿no? Y todos así como que, pues, ¿qué pedo, no? ¿Qué pedo? Y había sido la maestra que le había pegado, a un chavo le pegó así en la espalda, ¿no? Un gordito, me acuerdo que era un gordito y estaba así cerca de mí, le pegó así en la espalda, ¿no? Pero fue una palmada como de luchador. Y el chavo se quedó así como de, ¿ahora qué onda, no? Y nada más así como que se aguantó las ganas y nada más se le salieron sus lagrimitas, ¿no? Le salen sus lagrimitas al chavo, ¿no? Y todos así como que, ¿qué hacemos, no? Y regresamos mejor al ejercicio, no nos fuera a dar también un chingadazo a nosotros, ¿no? El chiste que ya fue ese primer acercamiento con las actitudes de la maestra. Yo creo que si lo hubiera hecho ya en estos días, ya lo hubieran demandado, ya hubiera salido ahí en las noticias, ¿no? En ese entonces, pues todavía aguantábamos más el rigor. Entonces, me acuerdo mucho que estábamos después, ya pasó el tiempo, ya llevé esa materia con ella, llevé como 2, 3 materias. Y el edificio de matemáticas era el AT. Ahí estaba, creo que física y matemáticas, me parece. Hasta arriba pues, estaban los de mate, los cubículos. Estábamos hasta la parte alta donde estaba la coordinación. Ya cuando ya vas en los últimos trimestres de la carrera, ya te toca una materia ya de 6 a 7 y media, no sé, ya casi en la noche, ¿no? Que yo me acuerdo que veníamos saliendo de topología. De topología era una de las materias que agarramos ya tarde, creo. Entonces, ya estaba yo en la parte de arriba, del edificio, y iba con un cuate, e íbamos a bajar. Íbamos a bajar, ya las escaleras desde la parte de hasta arriba. Y el chiste que venía esta maestra, sí olía mucho a una bebida alcohólica, sí, se llegó el olor, sí, ya son momentos que uno está, solo en el edificio, pues hasta parecía que espantaba, ¿no? Entonces sube y pues, sí, como que se había echado unas copas. Ya cuando me ve, así como que se acordó de mí que ya había tenido más, había cursado con ella. Y me acuerdo que se puso así como violenta, ¿no? De que decía, no, que tú, que no sé qué, que no, que porque estás muy grandote, ¿no? La gente que me conoce, pues mido 1.90. Y yo fue así como de, pues, ¿qué hago, no? O sea, si la maestra se llega a caer o algo, pues van a decir que yo la aventé, ¿no? Y el chiste que ya me quería madrear ahí la maestra, ¿no? Ya me estaba así como hasta forcejeando, ¿no? Y mi cuate, pues bien espantado, pues mi cuate estaba chaparrito y pues bien ñoño, como dice, ¿no? Bien nerd. Y entonces mi cuate me dice, ¿qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Y yo ya nada más como que me alejé y casi nos echamos a correr, ¿no? Pero sí fue como que la anécdota de que ya la maestra ya me quería dar ya me quería agarrar, a arañar o cachetear ahí en las escaleras. Y mi cuate sí quedó como bien espantado, así como de, no manches, ¿qué pedo con la maestra, no? Y ya, o sea, no fuimos a acusarla, no hicimos nada. A final de cuentas, pues yo le decía, no, pues cada quien se echa sus tragos cuando quiere, ¿no? Pero lo bueno que no pasó a mayores, porque si yo me hubiera caído, se hubiera hecho ahí un relajo, ¿no? Si la maestra al estarme forcejeando se hubiera caído, pues hubieran dicho, no, pues este cuate la aventó, ¿no? Entonces no pasó a mayores, nada más quedó como la anécdota. Y luego siempre mi cuate me decía, oye, güey, ¿te acuerdas cuando te quería madrear la maestra? Y le digo, no, sí, imagínate, si te hubiera llevado hasta un cuchillo, te iban a cuchillar ahí, ¿no? Ya era como la carrilla que echábamos, ¿no? Y esa es la anécdota, así de las que me acuerdo. Hay más, ya un poco más académicas las historias, pero sí me gustaría que contaran así como con sus anécdotas, no necesariamente violentas, o sea, una anécdota que digan, esa anécdota está bien chida. Con los profesores de ahí de la UAM. Igual seguimos, ¿qué es? Con Ricardo primero para que no haya o que nos cuentes la historia de cómo llegan los rusos allá a la UAM, que es una historia que muchos quieren conocer. No, yo creo que esa historia la dejamos para después. Para después. Está muy larga. Sí. Sí, pero es una historia muy interesante, ¿no? Es una historia muy interesante, pero la dejamos para después, mejor. Pues, ¿qué crees que yo, digamos, experiencias, pues, con los profesores no tuve, así que digamos, así como en tu caso, que lo que nos platicas me imagino ya, más o menos, no, ya más o menos tengo la idea.
Pero no, la verdad yo no tuve una experiencia así. Lo que sí me llegó a pasar, pues, pues lo que te comentaba, ¿no? Que me iba a cambiar de carrera. Pensaba irme a economía, ¿no? Se me estaba haciendo difícil la carrera de matemáticas. Ya en tercer trimestre, vamos, ¿no? Tercero, sí, en tercero. eh, ya no la veía llegar, ¿no? Entonces, paso bueno, ya había comenzado mi trámite para hacer mi cambio de carrera. Necesitaba la firma de la coordinadora, que en ese entonces fue la doctora Shirley. Y pues te digo, o sea, pues así me sacó de onda, porque pues tú vas como un estudiante, no sabes si te reconocen o no, ¿no? Nadie te conoce en la universidad realmente, en el primer año, ¿no? Ujú. Y sí le dije, le digo, maestra, bueno, doctora, disculpe, vengo a ver si me otorga su firma para poder cambiarme de carrera, porque no, ya no estoy pudiendo, ¿no? Llevo pura S y esto no veo que vaya a mejorar. Y así, sus palabras, hasta con su dedito, me acuerdo. A usted, señor Núñez, no le cambio, no le firmo nada. ¿No? Usted tiene que irse y ponerse a estudiar y tenga, le regalo esta playera, la que comentaba hace rato, ¿no? Ándale, sáquele sudor a la camiseta y póngase a trabajar, ¿no? Y pues, bueno, esa es una experiencia que yo recuerdo mucho porque realmente fue el parteaguas, ¿no? Eso fue lo que a partir de ahí fue donde yo dije, ok, vamos a trabajar, pero ya a trabajar bien, ¿no? Te das tu tiempo con tus amigos, o para con la novia, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero le dedicas ya más el tiempo a lo que es el estudio. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, las vacaciones no fueron mucho pues para descansar, ¿no? O sea, porque aprovechaba ese momento para irme a ganar un dinerito extra, ¿no? Bueno, o un dinerito en vacaciones pues para cosas que uno necesita, ¿no? Un pantalón, tenis, o lo que sea. Y bueno, pues fue ahí. Eh, Más experiencias, bueno, pues no sale de lo cotidiano que vas a preguntar con un profe o cosas de ese estilo, ¿no? Eh, no tengo, digamos que más experiencias hacia, bueno, hacia con los profesores, ¿no? ¿Qué sigue? Abraham, si estás. A ver, una anécdota que te acuerdes de con los profes. Bueno, pues así más que, o sea, anécdota así que yo esté con un profe y que haya sucedido algo chistoso, yo creo que no me acuerdo así de alguna. Igual como que Ricardo, pues creo que pues a veces íbamos a preguntar por algún ejercicio, ¿no? Porque siempre los maestros te daban esa disponibilidad, ¿no? Ya podías preguntarle a él directamente y ya te sacaba de dudas o a veces te daba más dudas, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cosa que recuerdo de algunas clases, creo que ahorita lo acabo de recordar, es con un profe que teníamos de cálculo avanzado, y creo que Ricardo a lo mejor se va a acordar, que pues a veces en las clases perdíamos tiempo en iniciarlas porque él tenía que conectar su proyector, ¿no? Entonces, acá con nivel doctorado y las clases de cálculo avanzado acá, pues no empezaban porque nos tardamos ahí 20 minutos en tratar de conectar ahí un proyector, ¿no? Cosas así, de ese tipo que a veces pasan, ¿no? Errores tal vez de la tecnología al usarla, pero así en clase yo creo que, pues, ahorita que hablas de los rusos un poco, a mí me tocó entrar a una clase porque antes, bueno, creo que siempre has podido elegir entre las clases que quieres tomar y con qué profesor la quieres tomar. Entonces, yo en ese tiempo creo que iba a tomar clase de cálculo avanzado con un profesor ruso, Vladimir, y pues el primer día te quedas así en shock, ¿no? Porque para empezar te califica con tareas, con que te aprendas las definiciones, con que sepas demostrar los ejercicios, casi casi hasta los enumera, ¿no? El teorema 1.2.3 y el teorema 1.2.4
y literalmente creo que pues es de admirar, ¿no? El tipo de trabajo de ese tipo de profesores, pero alguien que no está bien preparado en cuanto a su rutina de estudio, creo que desde la primera semana ya está dando de baja la materia. Entonces, así pasaba con algunas, ¿no? Algunas materias que eran rudas. Y, por ejemplo, había otros profes que, pues sí, a veces se salían un poco del tema, te empezaban a contar un poco su experiencia. Y creo que eso era, aunque no abordábamos el tema, tal vez 2 clases seguidas, o a veces era una clase de 15 minutos y lo demás era la historia de las matemáticas o alguna anécdota, aún así creo que aprendías demasiado, ¿no? Porque pues te daba un panorama más amplio acerca del tema de estudio o más que nada de su experiencia que él ya había tenido, ¿no? Pero así anécdotas de otro tipo yo creo que no, más que nada ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, más académicas. Israel, tus anécdotas con los profes. Híjole, pues yo tengo varias. Y ahorita que dijiste, sí, también me acuerdo quién puede ser esa profesora. Fíjate que yo tomé clases con esa profesora, pero igual, sí había uno que agarraba de barco. Yo me acordaba que en ese entonces había un compa que se había roto la pierna. Y nada, se lo agarró de bajada. Como tú dices, yo creo que si hubiera sido en la época actual ya lo hubieran corrido. Bueno, trataré de hacerlas pequeñas. Yo tuve una anécdota, más que con el profesor, fue con alumnos ya un poco más avanzados. Fue cuando tomábamos probabilidad y estadística no probabilidad nada más, con Gordienko. Y Ricardo no me dejará mentir que nos dijeron, ¿llevan probabilidad con Gordienko? Nosotros decimos, sí. Dice, no, dice, mejor den la de baja. Dice, con Gordienko no van a pasar. Yo dije, ¿por qué? Bueno, pues nos dedicamos y le sacamos MB. Esa fue una anécdota. La otra es que yo tomé variable compleja con Luis Verde. Y Luis Verde era rudo, era un profesor rudo, serio, seco. Yo así le preguntaba, decía, ¿y luego? O sea, no, a lo mejor estamos acostumbrados a que te haya tapapache y te diga, mira, ya viste tal teorema, o ya viste. Yo decía, no, a ver, ¿y luego qué? ¿Qué hacemos aquí o qué? Esas son anécdotas. Otra muy marcada que me quedó fue con Felipe Saldívar cuando nos dio, fíjate que esa clase fue, lo primero que dijo, si ustedes realmente quieren dedicarse a la matemática, se van a dedicar a las matemáticas el día que acaben su doctorado. Cuando ustedes acaben su doctorado en matemáticas, ese día empieza su carrera como matemáticos. Y yo dije, o sea, imagínate, son la licenciatura, una maestría, un doctorado, y apenas estás empezando la carrera. Ya después, al paso de los años, te das cuenta que pues, la realidad es cierta, ¿no? La realidad te dice que sí, que necesitas todo ese proceso para foguearte, para conocer gente, para madurar como matemático. Y otra anécdota, y quiero recalcar mucho, es esta de los profes malos y los profes buenos. ¿Cuándo un profe es bueno y cuándo es malo? Híjole, pues yo creo que yo tuve muchos profes malos porque me reprobaron y me daban los bajones y me desmotivaban de alguna manera, pero fíjate que gracias a esos profes malos, también uno empieza a forjar su carácter. ¿Y cuáles son los profes buenos? Híjole, la definición es muy ambigua. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en un grupo todavía de Facebook ahí en The One Iztapalapa que, oye, ¿qué tal la opinión de este profesor? ¿Y qué tal la de este? ¿Y qué tal la de este? Y un día así dije, no, pues pónganse, métanse a su clase, vean si les gusta o no les gusta. O sea, no todos aprendemos de la misma forma, ¿no? Hay profes barco, por así decirlo, profes que se le llevan muy light, pero en el siguiente curso, porque ves que las mates son seriadas, en el siguiente curso, tómala. O sea, imagínate que llevas cálculo diferencial con un profe barco, sacas MB y tú ya vas acá con la bandera bien arriba. Llegas a cálculo integral y te das cuenta que no sabes calcular una derivada y ya. Entonces, anécdotas de ese tipo hay muchas, pero yo creo que, y otra que sí me acuerdo mucho es cuando vino un profesor de intercambio, se llama no me acuerdo cómo se llama, ahorita es directo, Adolfo Sánchez Valenzuela, exactamente, Adolfo. Él me dio ecuaciones diferenciales ordinarias 2. Ahorita es director del CIMAD de Mérida.
él cambió mucho mi perspectiva y él también se iba atendido y te sacaba cosas de álgebra lineal. En la primera semana nos dio un repaso de álgebra lineal. Dijo, ¿quieren aprender ecuaciones diferenciales 2? Tienen que saber esto de álgebra lineal. Entonces, nos quejábamos de que nos resumía en cálculo diferencial ¿cómo se llama? En 12 semanas. Y él dijo, ¿saben qué? En una semana vamos a ver todo su curso de álgebra lineal. Pum, pum, pum. Y me acuerdo mucho porque su clase era muy dinámica, muy chida. Me saqué ese, pero me quedé con un muy buen sabor de boca y esa fue la partida para yo motivarme a estudiar ecuaciones diferenciales y más que nada biomatemáticas. Entonces, esas son como que mis anécdotas. Como dices, hay muchas, pero hay unas que sí te marcan. Sí, siempre va a haber las que más te acuerdas. Ahorita, por ejemplo, que mencionaban de Tachuk, y ese mito de que los que van más adelantados que tú, con los que ya llevan más tiempo en la universidad, te empiezan a decir, no, es que no metas materias con estos porque los rusos no pasa a nadie, son bien malditos, no, te van a hacer sufrir. Me acuerdo, había un güey que decía, no, es que Tachuk pone ejercicios de maestría en los ejercicios del examen, ¿no? Y pues yo así como de, pues, ¿qué pedo, no? Ya en el momento de ya tomar topología, pues eran los únicos que la daban, ¿no? Estaban ellos y había un profe que en paz descanse. Pero sí en ese punto fue de, pues no había otro y teníamos que avanzar, ¿no? Y decía, pues yo me acuerdo que dije, tengo que salir en los 12 trimestres y en los 12 trimestres ya no quiero saber nada, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos a la materia de topología, con Tachuk yo creo que fue de los que más me marcaron como matemático, por ese modo de trabajo, ese modo tan sistemático, tan medía casi los segundos que se tardaba en dar su clase, en explicar los teoremas que iba demostrando. Me acuerdo de una anécdota que estábamos en la clase y de repente él dice, jóvenes, hoy tengo que salir 7 minutos temprano, si me disculpa, no sé qué, como que algo tenía que hacer, pero él ya tenía medido esos 7 minutos, era como que lo que iba a tardarse a su carro e irse y no sé qué tenía que hacer, ¿no? Entonces, todos así como de, o sea, como pide 7 minutos, simplemente dices, pues, jóvenes, aquí se acaba la clase y ya lleguenle, ¿no? Y ya me quedé con pero dijo, después se los voy a reponer. Entonces, ya cuando pasa, no, más bien se tardó 7 minutos más. O sea, como que antes de la clase, o sea, dijo, me voy a tardar 7 minutos más. Y dijo, luego se los repongo. Ya me acordé, sí, agarró tiempo de más. Entonces pasó así como 7 minutos, o sea, no más, salirte 7 minutos tarde, pues no hay bronca, ¿no? Y era ya de las últimas materias, pues no teníamos nada que hacer, ¿no? Y más de topología que ya es de las últimas, pues ya nada más llevas pocas asignaturas. Pasaron las semanas, pasó el tiempo, y de repente pues llega a la clase, empieza a explicar, ¿no? Que los filtros, que el filtro, una subsucesión más fina, que no sé qué, da la clase, normal, todo normal. Y de repente agarra y ya termina un teorema y demostración y le pone un punto así y se voltea y dice, ¿se acuerdan que yo les robé 7 minutos de clase? Pues hoy se los voy a pagar. Y cuando vemos, faltaban 7 minutos para que se acabara, o sea, de cuenta, terminaba a las 8, eran 7:53, cabrón. Y todos así nos quedamos así de, no mames, o sea, no fue nada forzado, o sea, ni siquiera fue así como que nosotros lo viéramos venir, ni siquiera fue forzado así como que de repente terminara así rápido el teorema, de lo demostrara, sino que fue muy natural y en ese momento le pone así y dice, ¿se acuerdan que yo les robé 7 minutos? Hoy se los regreso, nos vemos la siguiente clase. Pero cuando vimos, vimos el reloj, sí fue así de, no manches, o sea, que con qué precisión lo dijo y eso a mí sí me dejó impactada esa de Tachuk que se aventó. Y sí fue así como de, no manches, o sea, con qué agilidad o con qué capacidad para administrar el tiempo lo hizo. Y fue algo que fue semanas después, ¿no? Y ese ritmo de
que a mí me gustó mucho la forma de trabajar de los rusos. Por ejemplo, eso de la lista, de que te decía, te daba puntos extras por las listas y que tú te las ibas memorizando y las decías. Yo lo llegué a aplicar en mis clases, sigo todavía aplicando algunas cosas de ese estilo de motivar a los estudiantes con esos métodos que aprendí de él. También la numeración, ¿no? De que te decía, a ver, es que ¿quién me dice el teorema 1.116 del curso de cálculo avanzado, ¿no? Y todo así de, no manches, pues cómo, y te decía número, ¿no? Y y nadie sabía, ¿no? Pero él sí decía, el teorema dice esto, ¿no? El teorema de continuidad, teorema de compacidad, teorema de el Bolzano-Ballestras, y se lo sabía por número, ¿no? Pero sí era como que algo sorprendente, o sea, esa mentalidad, esa forma de ver la matemática. Y sí, o sea, esas anécdotas, o sea, pueden seguir. No sé si quieran cerrar con alguna frase para concatenar esto de la UAM, una frase referente a la UAM, o de lo que se comentó hoy, ya para ir cerrando. Quedan muchas anécdotas. Como les decía, el podcast no es un trabajo que vaya a dejar pronto. Podemos hacer la segunda parte de las anécdotas, porque faltan muchas y en la plática siempre van a ir saliendo más y de repente uno se acuerda y dice, esa anécdota estaba chida, ¿por qué no la conté? Pero para cerrar este primer acercamiento, igual empezamos con Ricardo para una frase o un pensamiento o algo que para cerrar esta charla del día de hoy. Sí, claro. Esta frase es muy significativa para mí, que, y bueno, viene acorde ahorita con las experiencias de la UAM. Fue en un examen con este profesor Adolfo Cházaro. Yo estaba de oyente con él en la materia de estructuras numéricas, que después se llamó Fundamentos de Álgebra por el libro de Felipe Saldívar. Entonces, en el primer examen, fue la primera vez que yo vi en toda mi vida, en todos los exámenes, fue la primera vez que yo vi que un profesor se tomaba el tiempo para escribir una frase en el pizarrón y dice así: quien piensa que la matemática es complicada es porque no sabe qué tan complicada es la vida, de von Neumann, ¿no? Y desde entonces se me quedó grabada y pues se las escribo a mis alumnos ahora, ¿no? Ya en estos 6 años de experiencia docente, no ha habido un semestre o un curso en el que no la haya dado. Sí, se la copiaste, ¿no? Sí, es que al final de cuentas Eh, copiamos no copiar, sino como un homenaje a los que nos dieron clase, repetimos esas cosas que para nosotros nos marcaron y buscamos también sí. que marcar a los estudiantes de una forma positiva, ¿no? Mm, por lo menos en este caso, como dice la frase, ¿no? A veces, y más en la actualidad, desafortunadamente, bueno, y tú lo sabes, como estudiante, y bueno, ahora como doctor en educación, uno de los principales paradigmas, pues, en la educación es de la matemática, ¿no? En el sentido que, pues, es uno de los, llamámosle, o se le llama filtros, eh, y uno, pues, por ende, uno de los métodos, o mejor dicho, de una de las razones de deserción, mmm, pues, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? La matemática es uno de los principales factores de deserción. Entonces, ¿por qué? Pues porque desde toda la vida nos han dicho que matemáticas es complicada, ¿no? Es difícil. O al que le gustan las matemáticas es porque anda en otros niveles, ¿no? Y cuando no es así, ¿no? A cualquiera le puede gustar. Hay que romper ese paradigma de que son complicadas. Una vez una profesora en preparatoria dijo que la matemática era como una novia,
¿no? Muy celosa, ¿no? Para que la matemática esté contigo, debes invertirle su tiempo, ¿no? Si no se lo inviertes, pues de plano no va a estar contigo, ¿no? Entonces, y tiene mucha razón, ¿no? No necesitas ser un genio, no necesitas ser un eh, muy bueno en esto, sino dedicarle su tiempo, ¿no? Y, y romper con el paradigma o con esta ideología, mejor dicho, de que la matemática es extremadamente difícil, necesita su tiempo, ¿verdad? Pero también comparándola con la vida, yo creo que la vida, pues sí, concuerdo con esta frase, ¿no? Puede llegar a ser más complicada. Y pues muchas Muy gracias, bonita. Jonathan, por la invitación. Te agradezco mucho, te deseo mucho éxito. Ojalá que esto que estás, bueno, que ya emprendiste hace un tiempo, llegue a muchas personas. Estos temas que tocas, tus cursos, tus videos de problemas matemáticos, tus concursos. eh, yo creo que es herramienta muy importante para demostrar a los futuros estudiantes de la matemática que esto puede llegar a ser muy divertido y no tan complicado como eh, pues se puede llegar a pensar, ¿no? Abraham, algo para cerrar. Sí, pues más que una frase, yo creo que dar un poco como un consejo, una recomendación a todos los que están estudiando, ¿no?, matemáticas, o los que están en la carrera o ya están en ello. Pues más que muchas veces pensamos que tenemos que dedicarle un cierto tiempo a la carrera y ya está estipulado y eso es lo que nosotros negamos, pero siempre tenemos que dar un extra, no siempre tenemos que dar algo más, algo que nos cueste, como llamarlo así, como un sacrificio, ¿no? Y mediante un sacrificio nosotros podemos obtener siempre una ganancia, siempre el tener disciplina, el estudiar, el tener más de lo que nos piden, es porque realmente nos esté pidiendo, los maestros a veces piden tareas, piden trabajos, lo que sea, pero eso es como algo, lo básico, el límite inferior, ¿no? Por así decirlo. Nosotros tenemos que ir más allá de eso, ¿no? Si es por nuestro propio bien, siempre ir más allá de lo que nos piden, porque es el tener la disciplina, el tener amor a nuestra carrera, ¿no? Y es una recomendación. Ahorita la pandemia, o no sé, la forma de estudio ha cambiado demasiado. Ya tenemos un año así, más o menos, y es muy a veces difícil, tal vez, los círculos de estudio que nosotros pudimos experimentar, ¿no? El tener compañeros con los cuales te veas, estudies, tengas una clase presencial. Ahora ya es todo un poco diferente. En cierto puede ser tal vez difícil, pero nunca va a ser tarde para poder leer bien el porqué de las matemáticas y darle una oportunidad, como decía Ricardo, ¿no? Más que nada es esto, y pues muchas gracias por la invitación, éxito en todo en lo que estás emprendiendo y todo lo que viene a este canal, ¿no? En el futuro. Gracias, amigos, a Ricardo y a Israel. Israel, para cerrar este podcast del día. Sí, mira, yo me gusta mucho una frase de Gauss que dice que no es solo el conocimiento, sino lo que te cuesta, bueno, no dice así, pero es lo que te cuesta llegar a él lo que causa el mayor deleite, ¿no? En matemáticas eso es lo que pasa. Igual, retomo un poco lo que dijo Ricardo, las matemáticas es una novia celosa que te va a estar friegue y friegue. Y es como estar enamorado, al final de cuentas te peleas, te enojas un rato, pero ahí vuelve. Bueno, yo lo veo un poquito como una relación tóxica, ¿no? Así lo viví en la carrera. Siempre quieres abandonarla, pero siempre hay algo que dice, no, aquí hay algo bueno. Entonces, retomando un poquito esta frase de Gauss, creo que en vez de buscar el conocimiento por buscarlo, yo creo que sí es importante tener eso, esa parte de
de que no va a ser el conocimiento en sí, sino todo lo que te va a costar, y no solo en las matemáticas, digo, en la vida, ¿no? Te disfruta mucho más lo que te cuesta. ¿Qué otra cosa de la UAM? Pues, ¿qué te puedo decir? Las circunstancias han cambiado, las generaciones hemos cambiado, a lo mejor ya no es lo mismo ahorita los estudiantes que lo fuimos nosotros, todo ha cambiado, y con esta bendita pandemia, pues, fíjate que se nos abrió una posibilidad más como matemáticos de entrarle a la tecnología, porque a veces, también, ¿por qué no decirlo?, somos reacios para entrarle a la tecnología. Entonces, pues ahí estamos, igual éxito en tus podcasts, creo que ya te habías tardado en sacarlos, la verdad, ya hacía rato que sí hacía falta uno, y pues qué bueno que sigues emprendiendo y sigues adaptándote a las cosas y sigues innovando cosas nuevas, ¿no? Igual hay un saludo a Abraham, a Ricardo, a ti, y pues yo creo que me quedaría con eso. Muy bien, pues igual agradecerles que se tomaran el tiempo. Sé que igual tienen actividades académicas, todos damos clases, todos los cuatro. Entonces, igual se conectaron desde su pueblo, desde su rancho, porque pues, las clases como son en línea, pues trabajamos en cualquier espacio físico y nada más nos conectamos en la computadora. Agradecerles por esta participación, contar esas experiencias. Espero que las personas que nos hayan visto se den cuenta a final de todo esto, el mensaje del día es humanizar las matemáticas. Muchos piensan que la matemática es solamente para genios, para retraídos, para locos, para nerds, como lo quieran llamar. Pero esto es mostrar el lado humano. Todos somos humanos, todos somos personas. Contar esas anécdotas. Luego la gente escribe, oye, es que yo pensaba que eras como un super genio y ya vi que reprobaste estas. Y se trata de eso, de que las personas entiendan y vean que somos humanos como todos. Simplemente que elegimos el camino de la matemática. Gracias por sus buenos deseos. Es un proyecto que no pienso soltar, que pienso seguir haciéndolo. Ya pues hasta conseguí mi microfonito para que escuchara mejor. Entonces, terminando con esto y cerrando este podcast del día, a final de cuentas, la matemática es algo que se debe de disfrutar. Deben de disfrutarla, es algo que se puede disfrutar. Nosotros al resolver un teorema, un integral, demostrar algo, a veces es una sensación hasta orgásmica, de que llevas varios días pensando un problema y de repente te sale. Es una de las satisfacciones personales más grandes que hay cuando uno se dedica a la matemática. Finalizando, de nuevo, gracias al público que nos estuvo oyendo. Esto también lo van a encontrar en iVoox y en la plataforma verde de Spotify. Ahí en Spotify, si buscan La Hora Gaussiana, encuentran todos estos podcasts. Ya este es como el número 11 o el número 12. Ya tengo ya bastantes que he estado reuniendo y todos tenemos algo que decir. Gracias y nos vemos en la siguiente Hora Gaussiana.